con la señora Keiko Fujimori? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que en el Perú lo que tenemos que es aprender a respetar las instituciones. Este es un fallo inamovible del Tribunal Constitucional que no nos debería llamar la atención porque es muy similar a lo que pasó con el presidente Humala y que además no cambia el proceso en nada, solamente cómo seguirá el proceso la señora Fujimori. De modo que el suelo está parejo, el cielo está clarísimo y los fiscales deben tener la tranquilidad de que este proceso seguirá, la justicia peruana se tendrá que implementar, pero se tendrá que probar y cuando se tenga una sentencia, la que tenga que tener, se aplicará, pero no antes. ¿Usted cree que ha sido justa la decisión del Tribunal Constitucional? ¿Usted está de acuerdo con los votos 4-3 a favor de la libertad de la señora Fujimori? Yo no puedo decir 4-3, si hubiera estado sentado en ese tribunal hubiera hecho exactamente lo mismo. Me parece que es una arbitrariedad lo que está pasando en el Perú y no con ella. A mí me enseñaron desde muy pequeño que tú eres inocente mientras no te demuestren lo culpable. Y tienes que tener el fallo. Aquí primero te meten preso. ¿Pero obstruir a la justicia a usted le parece adecuado? No, pero que te demuestren pues, cuál es la obstrucción de la justicia. Esa es la opinión de unos fiscales, a la cual yo también respeto. No hay testigos, hay declaraciones, hay colaboradores. Yo creo había que un congreso que también el fallo del tribunal es inapelable. Así que discutir sobre eso es perder el tiempo. Bueno, ¿le parece perder el tiempo, digamos, hablar de los casos más importantes? Eso no se va a cambiar. Contra la corrupción. No, me refiero a la pero no me llegues contra la corrupción. La corrupción tiene que ser sancionada, castigada, pero tampoco es una cosa generalizada en el país. El hecho que unos peruanos equivocados hayan hecho barbaridades y tienen que ser sancionados ejemplarmente, no significa que los 32 millones de peruanos sean corruptos. No, unos peruanos no, sino han sido gobernantes. Claro. Bueno, está muy mal que sean castigados, pero con el debido proceso. Ahora, decir corrupción generalizada no significa necesariamente que todos los peruanos sean corruptos, pero ¿no le parece que... Oiga, yo vengo de un partido... ¿No le parece que sí hay un problema muy serio, muy grave de corrupción en el país? Sí, claro que lo hay. Por eso creo que además te digo una cosa. Pero decir que no se ha generalizado... No, pues porque yo vengo de un partido que fue gobierno 2 veces y con un presidente de la República que el día que murió no tenía ni carro propio y diferentes ministros que estuvieron en el gobierno de Belaúnde y yo estoy formado en un partido limpio y transparente y entonces cuando se dice que toda la política es corrupta, yo digo, algunos se equivocaron y deben ser sancionados y hay que hacerle ver al país de que el país no va a aceptar nunca jamás ese tema de la corrupción. Y una cosa muy importante, que nadie tiene corona. Eso es muy importante. Que estés arriba o estés abajo, la justicia te va a llevar. Porque la justicia no solamente debe ser para los más bajos, los que no tienen recursos. Hay que aplicar. Y creo que es la primera vez que estamos viendo personajes importantes sentenciados, juzgados. Eso es una buena señal para las nuevas generaciones y para que recuperen la confianza en el país. Yo quería consultarle sobre su futuro político, don Raúl. Evidentemente usted ya ha expresado antes su deseo de tentar la presidencia de la República. ¿Esto de todas maneras se va a concretar? ¿Va a ser usted precandidato, como se dice, a la presidencia por Acción Popular? Yo vengo de un partido donde la democracia se practica en las urnas. Y para ser candidato a la presidencia en Acción Popular tenemos que ir a una elección interna previa y eso es lo que vamos. Después de estas elecciones, el Congreso ahora en enero, lo que va a venir son las elecciones generales internas para las autoridades del partido porque estamos descabezados. Inmediatamente después el nuevo Congreso hará los cambios estatutarios que corresponden. Pero usted de todas maneras va a ser... No le cabe la menor duda, salvo que Dios disponga otra cosa, porque yo no soy dueño de mi propia vida. Candidato. Precandidato. Ahora, dentro de Acción Popular hay pues varias fuerzas, ¿no? Que corren una detrás de otra. No somos convento de monjas. Así, y eso está bien. ¿Usted confía en alcanzar o conseguir la mayoría de los votos de los militantes que lo hagan y lo conviertan en candidato presidencial? Cuénteme quién en este mundo que vivimos se mete a hacer algo que ya piensa que no lo va a lograr. No, porque Mesías Guevara es una oposición fuerte dentro del partido, ¿no? Es una corriente, ya que termina su gestión como presidente,
Hasta Ya. Johnny Lescano ha expresado su deseo y pues dice que tiene derecho. ¿Y por No, qué no, no? obviamente, yo no he dicho que no tenga derecho. Él ha expresado su deseo y tiene, según él, el apoyo de las bases, el apoyo del Bueno, partido. Yo creo que lo que Cada pueda, quien dice eso, obviamente. lo que pueda decir, podemos decir todos nosotros, termina en una ánfora. Y que gane el que el correligionario piense que más representa los ideales del partido, el que esté mejor formado, el que tenga los principios populistas y el que el legado de Belaúnde lo vea preservar y tenga una visión de futuro. Eso lo decían los militantes. Y no somos un partido de 4 gatos. Tenemos unos 200.000 inscritos, que claro, no van a votar todos. Ahora, esta campaña de candidatos al Congreso de la República, ¿quién de alguna forma tienen buenos números, digamos, de momento? Es lo que se observa en las encuestas. Acción Popular está ahí encabezando. Pero ¿quién podría ser esta suerte de... Siempre en toda campaña se necesita una locomotora, ¿no? Alguien, alguna luz, un faro, un candidato visible, un nombre que arrastre las votaciones. ¿Usted podría ser uno de ellos? ¿Hacer campaña con los candidatos al Congreso? No, yo sí voy a hacer campaña con ellos, pero lo que quiero decir que el formato de esta elección tan rápida, inesperada, va a poner en evidencia muchas generaciones de jóvenes nuevos, interesantes, que no van a tener mucha expertise para poderse presentar, porque los tiempos no mandan para eso. Pero en Acción Popular hay muchísimos jóvenes muy valiosos y conforme vayan teniendo oportunidades de ser representantes de los medios de comunicación y presentarse en algunos debates, van a demostrar su capacidad. Ahora, las locomotoras, no, es que estas elecciones no están previstas para las locomotoras. No, pero sí necesitas una figura que te haga pues tener porcentajes más o menos respetables, ¿no? O sea, en toda campaña necesitas eso. Claro, en la cédula no vas a tener fotos, ¿no? Este es muy difícil. Esta es una elección al Parlamento, donde va a haber muchas estrellas y donde creo que va a primar, y ojalá, y esa es la labor de todos nosotros, que la gente piense que el único partido que llega limpio a estas elecciones, que ha demostrado trayectoria, que ha convocado, que ha sabido sumar, que tiene valores y principios, es la Lampa. Por eso es que lo ve usted en las encuestas, porque tiene buena recordación. Ahora, lo que hay que es unir esa buena recordación y a la buena imagen que dejó Belaúnde. Y Paniagua, ¿no? Paniagua, no hay que olvidar a Paniagua. Por supuesto, fue un gobierno de transición de 1 año y donde no hubo ninguna denuncia negativa, fue un extraordinario presidente. Don Raúl, ¿usted está de acuerdo en que quienes integraron el anterior Congreso postulen ahora? Ese Congreso estuvo muy desprestigiado, hubo acusaciones de obstrucción al Ejecutivo. Hay personas que estuvieron en un partido determinado y luego han postulado por otro, van a postular por otro, pero en términos generales tienen derecho, obviamente, pero deberían ¿está usted de acuerdo con que postule? Mi posición dentro del partido, partiendo primero de mi homenaje a los 5 parlamentarios que tuvimos, que fueron los 5 que se opusieron a la arbitrariedad de no dejarle hablar al primer ministro el famoso día que quería estar encerrado en las puertas del Congreso. Víctor Andrés pertenecía a la Bastida de Belaúnde, pertenecía a la Comisión Permanente, y me dijo: Raúl, nosotros le hicimos ver que era una barbaridad, que lo dejen hablar, que no vayamos a una cosa precipitada, pero bueno, democracia, votaron los apristas con lo de... ¿El homenaje también va para Johnny Lescano? Los 5. A pesar de estas denuncias que aparecieron contra él por pero acoso a la sexual. hora, un partido, se lo vuelvo a decir, no es un convento de monjas. Yo al interior del partido... No, pero acoso sexual son palabras mayores, a menos como lo vea usted. Es un tema personal que él tuvo que resolver y tendrá que resolver. Yo lo que le quiero decir es que yo mi posición personal es que nadie debería presentarse a la reelección, y así fue. Ellos mismos decidieron que así debía de ser. Y pienso que es un error todos aquellos que están yendo a la reelección, porque la gente está, la calle está caldeada, la calle está decepcionada, porque además yo no hubiera cerrado obviamente el Congreso por razones democráticas, pero se la ganaron todas. La oposición, la obstrucción que había entre el Congreso con el Legislativo, pero tampoco, hay que ser claros en eso, y lo dijo en el CADE, tampoco el Ejecutivo hizo mucho por buscar concertaciones. Hubo una pelea, me parece. Eso es importante el comentario final. Creo que el que vayamos a una elección ahora en enero destapó una olla de presión que hubiera terminado muy mal.
Ahora, cuando usted dice que si usted hubiera sido el que tenga que tomar esa decisión, refiriéndose al presidente Vizcarra, usted no hubiera, digamos, optado por la figura de la disolución del Congreso, me pareció escucharle por razones democráticas. ¿Para usted lo que pasó el 30 de septiembre se ajustó a la Constitución o no? No, porque yo pienso que parte de la democracia es buscar consensos, buscar entendimiento, buscar acuerdos, y en esos tiempos no hubo ningún afán de ningún lado de encontrar nada. La democracia es el arte de sumar, de concertar, de coincidir. Hoy en día las campañas políticas no son entre rivales, sino entre enemigos. Por eso, lo que pasó el 30 de septiembre para mayor usted, concertación. ¿se ajustó a la Constitución o no? Ahí es todo un debate. Yo no soy abogado, simplemente... Pero quiere ser presidente. Le metería... no, pero si quería, como Usted presidente, dice que fue fuera de los ámbitos democráticos. No lo hubiera hecho, pero está la Constitución, digamos, un presidente jura ante la Constitución, usted quiere ser presidente. ¿Para usted lo que pasó el 30 de septiembre fue constitucional o no fue constitucional? Para mí lo que pasó fue una válvula de escape que probablemente si no lo hubiera hecho el presidente hubiéramos tenido un problema más grave de lo que se ve. Pero no había motivos para disolver el Congreso. Yo creo que no se agotaron las instancias democráticas que significa el diálogo y el Pero punto de obviamente encuentro. llegó un momento en Porque que el diálogo... democracia es diálogo. Pero llegó un momento en que ya la situación era irreconciliable, o sea, no había diálogo, habían unas diferencias que no se podían superar, vino el tema de la cuestión de confianza en su momento, por el tema del TC, entonces, ¿y no se configuraron para usted los motivos para la disolución del Congreso? Creo que es totalmente extemporáneo ese debate. Y yo lo que más importante creo que tenemos que hacer es cómo vamos a llegar al 26 de enero en estas nuevas elecciones, que el Perú vote por lo que mejor tenga a la mano, que ese Parlamento no sea de oposición, sino de consenso, que ese Parlamento lleve al gobierno, porque Vizcarra termina el 28 de julio de 2021, que se aprueban las leyes que el país requiere, que de repente se hagan algunas reformas en el tema político. ¿Usted confía que el próximo Congreso va a ser más eficiente que el que tuvimos hace poco? Yo espero que el pueblo no desperdicie la oportunidad de elegir a los mejores, porque finalmente es el pueblo el soberano. Ahora, dentro del partido, usted, como decíamos hace un momento, para conseguir el objetivo que desea y que ha confirmado esta mañana en RPP Noticias, que usted quiere ser presidente de la República y postularse por Acción Popular, dentro del partido, como en todo partido, porque no es un convento de monjas, hay otros que quieren también y desean y aspiran ser postulantes como usted. Pero claro. ¿Cuáles para usted son o cuál es el rival más duro dentro, en la interna de Acción Popular? ¿Con quién quiere usted estar frente a frente? Como una esgrima. No, yo Alfredo pienso Barnechea. Alfredo Mesías Guevara. Bueno, es que lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados a tener al frente a alguien que lo que busque es concertar. Yo en el partido nunca me he sido del área radical, sino de buscar los puentes y los consensos, porque eso me enseñó Belaúnde. Y yo creo que el señor Barnechea hizo una extraordinaria campaña y pudo haber ganado la presidencia si no se hubieran cometido tantos errores. ¿Usted se hubiese comido el pan con chicharrón, por ejemplo? No, pero fue una gran campaña. No me van a sacar de mi boca un enfrentamiento, un agravio con Alfredo, porque además yo fui uno de los grandes actores de esa campaña en el sentido de apoyarlo. Johnny Lijano sí, en Acción Popular es una ala radical. Él habla mucho de la lucha de clases. Belaúnde hablaba de la justicia social, de buscar oportunidades para las personas y construir un país más social, menos desigual. Yo discrepo con el pensamiento de él. O sea, lo que está diciendo es que Lescano no representa el pensamiento guía del partido. Bueno, esa es mi palabra. Está bien, claro. Mi manera de pensar, pero tiene todo el derecho, y además ahora que estuve en Jauja, él subía por la Sierra Central y está caminando. Y puede por ahí, el mismo Víctor Andrés García Belaúnde me contaba que se estaba animando. Oiga, un partido democrático es eso. No, el debate inclusive nos va a permitir enriquecer nuestras propuestas y nuestras ideas. Pero lo más importante es que la población tiene que saber que pasado ese debate,
cual sea el candidato de Acción Popular, vamos a ir a buscar una suma, porque el país llega demasiado dividido, la esperanza se ha ido por el caño, y creo que hay que trabajar en eso. Don Raúl, última pregunta de mi parte. ¿Cómo evalúa usted la gestión gubernamental post disolución del Congreso? ¿Está mostrando liderazgo, cree usted, el presidente de la República? Su aprobación está bajando. Evidentemente ya no hay con quién enfrentar. Pero ahora, se dice que ya no tiene excusa para gobernar sobre temas fundamentales para el país. ¿Cómo cree usted que está trabajando en estos momentos el presidente? Yo creo que el presidente tiene una gran oportunidad y ojalá no la desaproveche. ¿No? Yo creo que hay cosas que no. Por ejemplo, yo acabo de estar en Cerro de Pasco, se batió un nuevo récord de Guinness con el hospital más alto del mundo. Es bueno que sepan para que se orienten a dónde voy a aterrizar. Hay 80 hospitales que hace pocos años, desde el gobierno de García, se mandaron a hacer porque se determinó un déficit hospitalario muy grave en el Perú. Se invirtieron, y acá la cifra para tener exacto, 12.400 millones de soles. Ya comienzan a terminar esos hospitales, y lo grave es que ningún gobierno en ese tiempo se puso a pensar que también, aparte de la infraestructura y tener los presupuestos para terminarlo, tenemos que tener los médicos, las enfermeras y los técnicos. Pues no los tenemos. Y ahora tenemos que ver cómo diablos vamos a poner a operación esos hospitales. El hospital de Ate, y no lo digo yo, lo está diciendo toda la prensa porque han ido hasta verlo, hace un año que está terminado y no lo ponen en operación. ¿Por qué? Porque no tenemos el personal para poderlo manejar. ¿Y cómo resolver eso? Es gestión, pues. El presidente tiene la gran oportunidad de pasar a la historia como el presidente que resolvió el tema de la salud. ¿Está demostrando liderazgo, cree usted? Bueno, yo creo que ahora, y usted lo ha dicho, que ya pasa pues todo este tema de la coyuntura y de resolver el Poder Judicial, el tema de la corrupción, que hay que resolver, tiene la gran oportunidad de pasar a los hechos y lograr sacar al país adelante, porque él dice hay un montón de obras que no se terminan, pero la cosa es que el aeropuerto Jorge Chávez sigue estando donde está. El Chinchero quisiéramos que ya comience a funcionar, porque ya el aeropuerto del Cusco ya no va para más. Pero ¿por qué pongo esos pequeños ejemplos? Porque él tiene la gran oportunidad de aterrizar lo que otros ya comenzaron. Raúl Díaz Canseco con nosotros, quiere ser presidente y bueno, tendrá que enfrentar yo puedo querer muchas cosas, pero depende de los electores. Otros más, y obviamente tendría que tener el voto de los militantes. Oficial, entonces. Así es. Bueno, no hay, en política, mi querido Carlos, no es de oficial, no, yo tengo vocación de servicio. Okay. Y yo estoy tratando de fortalecer el partido para que el país tenga